Ya está con nosotros en estudio Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, que es vicepresidenta además de la comisión, la voy a leer porque es larga, Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente una jornada bastante intensa en una reunión que duró varias horas, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una importante presencia de las principales autoridades de Economía, del Ministerio de Defensa, para desentrañar qué es lo que pasó con estos cargamentos que llegaron de cocaína a Europa, que pasaron por Uruguay. ¿Qué fue lo primero? ¿Está perforada la frontera uruguaya, como fue lo que dijo la diputada convocante, Graciela Bianchi? Bueno, en primer lugar, sí, contar que la sesión del día de hoy fue una sesión larga y también poner algunos términos claros. Nosotros participamos de la Comisión de Lavado de Activos y Lucha contra el Crimen Organizado, que es una comisión con fines legislativos, no con fines de investigación. Eso tiene que quedar muy claro también, ¿verdad? Porque a veces también forma parte del debate. Hoy recibimos a las autoridades del Ministerio de Defensa y también del Ministerio de Economía, Aduanas, Dinasia, justamente a raíz de los hechos acaecidos en estos últimos días que tienen que ver con, bueno, esto que es el destino de estos cargamentos de drogas a Europa. Y justamente lo que hay son algunas expresiones que es medio difícil contrastar, justamente porque en este momento están en proceso varias investigaciones, ¿verdad? Entonces nosotros prudentemente preferimos no categorizar de manera cerrada, sino justamente estudiar y a la luz de, bueno, lo que van a ser los resultados de estas investigaciones, ver cuáles son las acciones a tomar. Y bueno, también es de destacar que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa ha tomado rápida participación en esto. Bueno, claramente esto tuvo repercusiones que son de público conocimiento y entendemos que es una muy buena señal por parte del gobierno. ¿Te referís a la renuncia del director de aduanas? Me refiero no específicamente a la renuncia del exdirector de aduanas, sino a la rápida solicitud de una investigación con respecto a este tema y además también en el seno de la comisión hoy recibimos una serie de propuestas que se van a implementar en el corto plazo, casi diríamos que de forma inmediata, para atender esta situación que lo que nos plantea también es una oportunidad de mejora en cuanto a lo que son los controles de lo que es la frontera uruguaya. Resumamos ese paquete de medidas nuevas para tener más elementos arriba de la mesa, Betiana. Bien, lo que nos parece fundamental y que se nos trasladó en el día de hoy es por parte del subsecretario Ferrer y también por parte de la delegación que visitó la comisión, es la implementación de un nuevo plan de combate al narcotráfico y al crimen transfronterizo. También eso implica la instalación de mesas de trabajo y mayor coordinación interinstitucional. Además también se anunció, y eso también fue anunciado públicamente, una mayor inversión en el fortalecimiento de los controles, por ejemplo, la compra de un nuevo escáner, además también, también adecuar lo que es el presupuesto que tienen todas aquellas áreas que se dedican a la tarea de inteligencia para prevenir este tipo de delitos o de situaciones y básicamente las adecuaciones normativas y la disposición también de las autoridades del Poder Ejecutivo para que una vez finalizadas las investigaciones que se están dando, que están en curso, si hay necesidad de adaptar la normativa para este tipo de delitos, rápidamente vamos a tener una respuesta para actuar. Eso es bien importante porque Uruguay además ha venido actualizando lo que es su marco normativo fuertemente en este último periodo de tiempo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Ley Integral de Lavado de Activos, que lo que hizo fue un ordenamiento de todas las leyes que había y que regulaban este tipo de delitos, ¿verdad? Ahora, una consulta que creo que, o una pregunta que muchos nos hacemos cuando se conoce lo anunciado hoy, teniendo en cuenta que estamos ya en el tramo final del quinquenio de gobierno. ¿No se termina reaccionando tarde a una situación que ya en los últimos años venía siendo cada vez más compleja por lo que se dice ha crecido el crimen organizado y sobre todo por Uruguay como plaza muchas veces de tránsito?
Bueno, en realidad, en primer lugar, creo que hay que decir algo que es de orden, ¿no? El fenómeno del tráfico de drogas es un fenómeno global y uno lo puede constatar rápidamente con los índices que se publican periódicamente de cómo es el consumo de drogas en todo el mundo, por tanto, cómo llegan las drogas a otros países. Yo creo que Uruguay no es ajeno a esto porque también estamos insertos en una región donde se producen drogas y salen al mundo. Lo que sí Uruguay venía siendo una ruta alternativa. Lo que hay que ver hoy a la luz de los acontecimientos es en qué situación se encuentra el Uruguay. Y por tanto, en realidad también hay que decir algo. Estas situaciones son difíciles de atender en el sentido de que claramente no se atienden únicamente con controles. Nuevamente lo constatamos con los países que tienen una gran inversión en controles de su frontera y sin embargo tienen los mayores índices de consumo de drogas del mundo. En realidad hay países como por ejemplo el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, que tienen una política de inversión de mucha infraestructura para prevenir este tipo de delitos y el ingreso de drogas en su frontera y sin embargo no están ajenos a esto. Por tanto, esta es una situación muy compleja que claramente hay que atender de forma multidimensional. Claro, ¿verdad? ahora, como tú decías, se ha trabajado en los últimos años, se ha modernizado o adecuado la legislación de Uruguay a los estándares internacionales en la materia, pero de todos modos estos cargamentos tan importantes llaman la atención. ¿Por dónde, si hablamos de plano legislativo, podrían llegar a venir cambios? Porque me imagino que la compra de un escáner no cambia mucho si no se usa bien. Uno podía pensar que la articulación ya tendría que haber estado interinstitucional que propone hoy el subsecretario de Economía, ya tendría que haber estado operativa. Es decir, hay cosas que, por un lado te pregunto, ¿por dónde podrían venir los desafíos legislativos? Pero además los otros desafíos, ¿no? Que los ya operativos. se sabrían, operativos, exacto. Bien, en realidad la coordinación interinstitucional existe, así como la cooperación internacional con el resto de las aduanas del mundo, para poner un ejemplo. Lo que sí, claramente hay que ajustar controles. Esto lo que nos muestra es, bueno, cada vez que hay una oportunidad de mejora, hay una disposición de avanzar en ese sentido. Por el lado legislativo, bueno, como te mencionaba, readecuar lo que es el plan de combate al tráfico de drogas a nivel transfronterizo, eso es bien importante. Ahí hay que hacer seguramente una inversión en recursos para el control. Pero además también en lo que es lo operativo, rápidamente, y eso ha circulado públicamente también, se ha hecho una adecuación de algunos protocolos de control. Lo que tú decías con respecto a lo que tiene que ver con un nuevo escáner es bien importante, porque Uruguay también atraviesa una situación totalmente diferente en este momento, ¿no? Nosotros hemos aumentado muchísimo lo que es la participación de Uruguay en el comercio internacional y eso también implica una mayor actividad. Un nuevo escáner justamente lo que permite es fortalecer los controles y también reducir los tiempos para que no terminen jugando en contra también del comercio internacional, ¿verdad? Ese tipo de cosas están arriba de la mesa y están anunciadas y bueno, justamente nos parece que son las primeras medidas y más importantes. Claramente lo que se ha mostrado por parte de las autoridades, tanto de aduanas como del Ministerio de Economía y Finanzas, como de Defensa, es la disposición a, en el plazo inmediato, hacer todas las adecuaciones en el plano operativo necesarias para evitar futuras situaciones, ¿verdad? También hay que decir que lo que tiene que ver con los controles que pasan por escáneres, muchas veces, hay obviamente actividades, como decíamos antes, que son reservadas, que son tareas de inteligencia, que se hacen desde el Estado bajo un nuevo marco normativo. También nosotros aprobamos el año pasado la creación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, que tienen que ver con, cómo nos vamos alertando ante situaciones de riesgo y lo que hay que mejorar seguramente sea en ese plano. No hubo alerta acá. ¿Hubo alerta? En realidad lo que tiene que ver con las Porque alertas... eran cargamentos que eran grandes, ¿no?
Eran cargamentos muy grandes, sí. Es parte de lo que está en investigación, ¿verdad? Justamente cuáles fueron los procedimientos, y lo que sí se va a adecuar también es en el caso de los vuelos privados, lo que es el control de aduanas, que antes se hacía a requerimiento y ahora se va a instalar de forma permanente. Esa es la medida más inmediata y seguramente veamos los cambios efectivos en el corto plazo. Betiana, a comienzos de esta semana estuvo en esa silla como invitado José Bayardi, el ministro de Defensa, que hoy visitó la comisión, y cuando hablábamos de los últimos 2 casos en los que quedó abierta la posibilidad de que hayan existido fallas en los controles en Uruguay, el aéreo y el que se dio a través del océano, que es el máximo cargamento que ha llegado a Alemania con 4.500 toneladas de cocaína, él decía, cuidado, porque en marzo hubo un cargamento inferior, pero también vía marítima, que después se comprobó que se había introducido en un barco que había partido de Montevideo en una escala posterior en Santos, puerto de Brasil. Hay elementos como para pensar que el cargamento más importante, el de 4.500 kilos en esta ocasión, haya, digamos, seguido una lógica similar y que finalmente nos enteremos de que de repente en Montevideo no estuvo la falla? Bueno, eso en realidad son hipótesis que hay que manejar y hay que manejar también con mucho cuidado, ¿no? Esto también compromete, digamos, las pronunciaciones del Uruguay al trabajo también que hacen el resto de las aduanas que han recibido ese cargamento, y bueno, es parte de lo que está en investigación. Por eso también hoy particularmente en comisión nosotros entendimos que había algunas afirmaciones que se estaban haciendo sobre datos de este proceso que nos llamaron un poco la atención, y por tanto decidimos que la versión taquigráfica de esta sesión en particular sea aportada como dato a la Fiscalía, que ya está investigando. ¿Sí? ¿A qué afirmaciones te referís? O sea, afirmaciones que hizo la oposición, por ejemplo, ¿de dónde vienen esas afirmaciones? Por ejemplo, sí, en realidad la miembro convocante hizo algunas afirmaciones de este tipo. ¿Bianchi hablamos? De Graciela Bianchi hablamos, sí, de tenencia de datos que tampoco podemos constatar. Y bueno, esto también nosotros vamos a seguir dándole curso en el marco de la Comisión Legislativa, pero justamente lo que decimos es no se pueden hacer afirmaciones cerradas o acusaciones o nombrar personas o decir que se tienen fuentes cuando luego no se pueden revelar en un caso de tanta gravedad. Y bueno, justamente en ese marco es que nosotros enviamos también esa versión taquigráfica a la Fiscalía que tiene la investigación a cargo. Volviendo a Bayardi, si todavía no están completadas las investigaciones, decía él, entendía que había sido apresurado el cese de Canon, su renuncia al frente de aduanas. ¿Qué visión tenés vos? Bueno, en realidad yo comparto la visión que expresó hoy más temprano en medios públicos el ministro Astori con respecto a que esto fue un elemento que justamente aparece para facilitar lo que es la investigación administrativa que se hace, y también valorar que es una medida rápida que se toma, ¿verdad? Creo que es favorable en una situación crítica, porque este tipo de cosas nos dejan en una situación crítica, y bueno, y creo que la rápida actuación del gobierno también pretende, mostrar cierta tranquilidad y garantías también para la investigación. Te cambio de tema. El portal periodístico Sudestada dio a conocer declaraciones brindadas por la justicia de Brasil por parte de algunos involucrados en el caso de Lava-Jato. La justicia brasileña habría señalado a un estudio jurídico uruguayo, Posadas y Vecino, quien habría jugado un rol clave en la operación de lavado de activos. Este tema estuvo adentro de la comisión. Este tema estuvo adentro de la comisión, planteado por el diputado Asti, que es un diputado que trabaja fuertemente estos temas y que además viene de presidir la comisión el año pasado. Y bueno, nosotros es un planteo que respaldamos como bancada del Frente Amplio, pero que también es de orden decirlo. La citación fue aprobada por unanimidad, digamos, por todos los partidos allí presentes. ¿La citación a quién? La citación a Jorge Díaz, que ya estaba planteada, pero agregándolo al orden del día, justamente porque lo que vimos es que hay elementos muy específicos que se mencionan allí en la nota
en el informe de Sudestada sobre el estudio Posadas y Vecino, y bueno, justamente queríamos agregarlo como un elemento porque la comisión tiene dentro de lo que es el tratamiento de los temas el lavado de activos y el crimen organizado. ¿Y qué puede hacer el Parlamento con una denuncia de este tipo? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es en este plano informar, digamos, de lo que es la información, valga la redundancia, que hay, aportar los datos y discutir también, bueno, dentro de lo que son las potestades que tiene el Estado para el control de este tipo de delitos y la prevención de este tipo de delitos, que celebramos que haya sido ajustada, ¿no? Cambiaron mucho lo que son los delitos precedentes para identificar el lavado de activos en el Uruguay en el último periodo. Bueno, ver a partir de lo que se nos plantea por parte de las autoridades en temas de requerimiento, por ejemplo, de adaptación normativa o acciones que se puedan tomar a nivel parlamentario, eso es lo que básicamente hacemos como comisión, ¿verdad? Esas son nuestras competencias. Legislar justamente para evitar este tipo de acciones. Mencionabas hace un rato que en lo que va de este periodo, más allá de las actuaciones concretas sobre los casos más recientes vinculados con un tipo de delito que es el narcotráfico, ha habido adaptaciones o cambios normativos que entendés que son positivos. Ahora, que recurrentemente se hable de estudios de abogados con sede en Uruguay para eventuales delitos de lavado o potenciales delitos vinculados con la región, con dinero que llega de Argentina o de Brasil. ¿Puede hacernos pensar que todavía falta camino por recorrer en eso de asegurar al país en términos normativos? Seguramente falte, porque hay un viejo dicho que dice echa la ley, echa la trampa. El lavado de activos es un delito muy complejo, además es un delito que tiene una cierta ingeniería, que busca siempre algunos vacíos o algunos baches, y bueno, y justamente sobre esa realidad vamos actuando. Nosotros entendemos que el producto que tenemos por parte de lo que ha sido la ley integral de lavado de activos es algo más completo que tiene una visión global, ¿verdad? La lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos sin duda requiere constante actualización, y bueno, y a la luz de los hechos es que también, bueno, a veces podemos prevenir y a veces lo que tenemos es que ver cuáles son las oportunidades de mejora justamente para bueno, hacer nuestra tarea en ese plano. ¿Uruguay sigue siendo una plaza atractiva para lavar dinero? Uruguay es una plaza cada vez menos atractiva para lavar dinero, no solo justamente por su marco normativo en materia de lavado, sino también por el resto de las adecuaciones que hemos tenido, por ejemplo, en materia de inclusión financiera, por ejemplo, bueno, seguramente si extremamos algunos controles más sea cada vez menos atractiva, pero en realidad nosotros hemos salido de la categoría de paraíso fiscal y eso es algo que nos enorgullece. O sea que seguramente es una plaza mucho menos atractiva que hace años atrás. Betiana, muchas gracias por este rato para TV Ciudad y para Informe Capital. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación.